Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Jaime Guevara. En este día vamos a hablar sobre Platón. Platón, el amante de los diálogos. Pero en primer lugar vamos a hablar lo que nos corresponde, Platón y sus aportes a la educación. ¿Ya? Sabemos que Platón fue discípulo de Sócrates. Platón es el hombre del cual se ha dicho que deriva toda la filosofía occidental y creó la escuela más importante de Grecia. Entonces vamos a ver brevemente cómo fue el aporte de Platón a la educación. ¿Quién fue Platón? Nació aproximadamente en el año 427 a.C. en Atenas. En aquellos años, entonces, Atenas era la democracia más poderosa y el centro intelectual artístico del mundo griego. Su nombre original era Aristóteles, pero en sus años de estudiante recibió el sobrenombre o el seudónimo de Platón, que significa ancho, a causa que él tenía pues las espaldas muy anchas. Por eso entonces le llamaron Platón. En su juventud visitó diversas ciudades de África, de Italia. En este país pues visitó en muchas oportunidades a un filósofo y matemático llamado Pitágoras. Luego, en el año 387, regresó a Atenas y allí se dedicó a la filosofía. Y por supuesto, ahí fundó la primera escuela llamada la Academia de Platón. Entonces, ahí tenemos la primera escuela fundada entonces en Grecia fue la Academia. Muy bien. Después de esta breve introducción vamos a conocer sobre Platón y sus aportes a la educación. Lo que primero tenemos que conocer es el dualismo antropológico. Antro significa hombre, lógico, estudio del hombre. Entonces Platón decía que el hombre es su alma y el cuerpo no es sino una morada transitoria a la que accede para expiar una culpa. Muy bien, pero ¿qué era esa culpa? Según Platón, pues nosotros anteriormente, el ser humano vivía en el Olimpo, pero por desobedecer a los dioses, ¿no? Por ser personas que en rebeldía, entonces los dioses del Olimpo nos expulsaron, ¿no? Hacia la tierra. Entonces, el hombre tiene entonces el ser alma y cuerpo. Entonces ahí tenemos el alma. Controla las pasiones, los apetitos. Lo principal para Platón era el alma y no el cuerpo. Entonces el alma tenía dos facultades. El alma tenía la razón, ¿no? Y que le dicta a la voluntad. Entonces todo era, para Platón, como repito, pues la parte intelectual del ser humano era el alma. Y el cuerpo también tenía dos facultades, las pasiones y los apetitos naturales, ¿no? Entonces, por esas pasiones, por esos apetitos naturales que el ser humano tiene, fue expulsado del Olimpo para pagar su pena acá en la tierra. Muy bien, entonces, por esta dualidad entre alma y cuerpo, es que Platón se convierte en un filósofo idealista subjetivo, ¿no? Cuando lleguemos a Aristóteles vamos a ver que Aristóteles es todo lo contrario. Educación para Aristóteles. Este filósofo idealista entonces concibe la educación como la luz del conocimiento que nos permite salir de la ignorancia. La educación debe conducir al ignorante desde este estadio hasta el conocimiento verdadero. Entonces la educación permite que el ser humano salga de toda ignorancia que él tiene, ¿no?
Platón propone lo siguiente: la educación a cargo del Estado, ¿no? En ningún caso a cargo de las familias, para evitar las influencias negativas que suponen las narraciones que las madres y las nodrizas cuentan a los niños pequeños. Entonces, la primera propuesta de Platón es que la educación debe estar en manos del Estado y no de las familias, porque las familias tienen sus propias creencias, tienen sus propias costumbres, ¿no? Y eso les permite, pues, no les permitía, pues, que el ser humano salga de esa ignorancia. Entonces dice, la política debe crear en la ciudad terrena el modelo que contempla en el mundo ideal, y la educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia. La educación a través de los juegos es otra propuesta que tiene Platón sobre la educación. La primera es que el Estado debe de ejercer la educación y no la familia. La segunda, que se debe educar a través de los juegos, ¿no? Expresa que la mejor manera para instruir a los niños es educándolos jugando, porque de esta manera lograrás conocer de qué, de qué estado, de qué está dotado, cuáles son sus habilidades y capacidades. Muy bien, entonces, miren, esa propuesta todavía lo conocemos hasta la actualidad, ¿no? Propone acercar a los infantes a la aritmética y la geometría de manera libre, como jugando para ver cómo actúan ante tales ejercicios. Miren, ya desde la antigüedad estaba Platón observando de que las matemáticas era pues algo difícil para el ser humano, ¿no? Y él proponía que las matemáticas, la aritmética, la geometría deba de estudiarse pues en forma lúdica, jugando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Por qué es que los estudiantes no tienen temor a las matemáticas? Porque no se sabe enseñar, porque el profesor a lo mejor no tiene la didáctica necesaria, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos los aportes de Platón hacia la educación actual. Entonces, miren, hablaba de aritmética, hablaba de geometría, porque cuando él visitaba Italia, pues él también visitaba pues a este filósofo matemático Pitágoras, ¿no? Y a partir de sus enseñanzas, cuando regresa Platón en el año 387 a Atenas, pues funda la academia y empieza a tratar también temas de matemáticas. No se puede obligar a nadie a aprender, ni podemos abrir las cabezas para meter los conocimientos en ellas. Solo se puede mostrar el camino para que cada cual piense por sí mismo. No podemos obligar a una persona a aprender. Si no hay voluntad, la persona no aprende. Todo depende también de la voluntad que uno tenga. Esas son frases entonces de Platón. Plan curricular de Platón. Miren, hablamos de plan curricular de Platón. ¿Cómo debe ser la educación durante toda nuestra etapa de vida? La educación es generalizada y obligatoria, ¿no? Entonces, el primer punto, la educación es para todos y es obligatoria. De los 5 a los 10 años, enfatiza en la gimnasia, en el baile, en la lucha, en la música, de 5 a 10 años. La enseñanza de las letras comienza a los 10 años. Después de los 30 años, se aprende la dialéctica durante 5 años. ¿Y qué es dialéctica? Dialéctica viene a ser pues una corriente filosófica en la cual nos dice que todo está en movimiento, ¿no? Y la dialéctica, por supuesto, tiene sus leyes, que no lo vamos a tratar en esta oportunidad. De los 35 a los 50 años se da el retorno a las cavernas, y terminando ese proceso, una persona estaba lista para gobernar. Su famosa teoría de las cavernas, ¿no? El reflejo del pensamiento. Mito de las cavernas. La educación dura toda la vida. La educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento, y por lo tanto este proceso nunca termina
La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Miren, desde que nacemos hasta que morimos nos estamos educando, estamos saliendo de la ignorancia mediante la educación. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos conocido algo sobre Platón, sus aportes a la educación. Muchas gracias y a continuar leyendo su ficha de trabajo.